La enseñanza es un proceso complejo en el cual involucra en el docente el uso de métodos o modelos para transmitir los conocimientos a sus estudiantes. También debe prestarse en este espacio para proponer ideas, para proponer prácticas, resolver dudas y evaluar los propios conocimientos. El objetivo final de esta misma es la asimilación y la apropiación de los conceptos por parte de los estudiantes. Por otro lado, tenemos las actitudes de los estudiantes, que son un aspecto muy relevante debido a que, dependiendo de estas, tendremos aspectos positivos o negativos que contribuirán a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, el docente debe fomentar el interés en el área o áreas que trate, en este caso específico la ciencia, usando metodologías de enseñanza y herramientas que tenga a su disposición y las cuales debe ir actualizando a medida que avance el proceso de educación o la escala educativa de los estudiantes. Las actitudes provienen de los actos del individuo y del colectivo. Por ello, el docente debe fomentar trabajos en grupo o grupales en los cuales ponga en práctica conocimientos, como la práctica que vamos a tener en nuestro modelo de estudio, la cual centraba grupos de estudio de 3 personas que debían trabajar basados en una caja de un kit de análisis de aguas. ¿Esto por qué? Porque las actitudes provienen de los actos del individuo o del colectivo, y en el caso del estudiante será su aula de clase, su comunidad, etc. Por ello, el docente debe incluir este tipo de actividades grupales y encontrar estas actividades en su metodología y el modo de incluirlas a cada uno de los temas tratados, con el fin de facilitar, relacionar esto con los fenómenos cotidianos y este método de enseñanza no solo basarlo en métodos teóricos. Para nuestro estudio nos basamos en la perspectiva constructivista, la cual basa en que el estudiante debe crear sus propios conocimientos. ¿Esto basado en qué? En sus propias experiencias. Por ello, nuestro trabajo práctico pretendía que el estudiante afianzara sus conocimientos basado en la práctica experimental y en el experimento realizado, obteniendo su respectiva experiencia con la cual afianzaría su conocimiento, y esto a su vez permitiría su retención en parte, además de su fijación de conceptos en base a imágenes, en base a procedimientos, lo cual permitiría afianzar más todo lo que respecta a este tema. Sobre la metodología de nuestra práctica, se realizó una población total de 21 estudiantes, 8 de ellos mujeres, 13 hombres, con un error de 1 a 3 estudiantes debido a que ellos faltaron a clase por motivos personales. Tuvimos que todos ellos eran de grado noveno del Colegio Nuestra Señora del Rosario. En cuanto a metodología específicamente, comenzamos realizando un pretest, tanto de preconceptos relacionados netamente al kit de análisis de aguas, como de actitudes relacionadas con la ciencia netamente. Posteriormente hubo una guía por parte del docente más o menos durante 15 días en los cuales se pretendía orientar al estudiante hacia la práctica. No se nombraba específicamente la práctica, pero sí se pretendía ya como en los temas para que ellos tuvieran una percepción, al menos unas bases para poder realizar la práctica. Posteriormente, esos 15 días se realizaron la práctica. Grupos de 3 estudiantes, sin importar si eran mixtos o eran netamente hombres o mujeres, preferiblemente mixtos, claro. Ellos realizaron la práctica, tomaron resultados, apuntes y resultados que debieron haber plasmado en las respuestas que se plantearon para esa práctica. Posteriormente a eso, a los 5 días se realizó un test nuevamente de conceptos netamente de la misma práctica. Este test pretendía evaluar conocimientos retenidos a corto plazo por los estudiantes netamente de los conceptos que tenían que ver con la práctica. Posteriormente, 15 días luego de la práctica, se realizó un post-test y un post-test tanto de actitudes como de conceptos relacionados con el kit de análisis de agua. El de actitudes era para conocer cómo cambió su pensamiento, su perspectiva con respecto a la ciencia, y el de conceptos era para evaluar netamente retención de conocimientos a largo plazo.
Se realizó también un test netamente evaluativo de la práctica de análisis de aguas, no de conceptos, sino de la práctica en general, netamente de KIT. Este pretendía saber cómo les pareció la práctica, si les gustaría tener más prácticas de este tipo y si les ayudó en su proceso de enseñanza esta práctica con el tema visto netamente teórico. Los resultados los analizaremos test por test, empezando por el test de conceptos relacionados con la caja o el kit de análisis de aguas. El pretest realizado 15 días antes de la práctica mostró que un 27% de las respuestas totales de los estudiantes fueron erradas. Esto es un valor no muy alto, pero a considerar con respecto a los que proseguiremos diciendo. El post-test realizado 5 días luego de la práctica mostró solo un error del 8% de las respuestas totales dadas por los estudiantes, lo cual muestra una significativa, casi cercana al 20% reducción de los errores cometidos por los estudiantes. Esto quiere decir que ellos sí comenzaron, sí adaptaron, sí asumieron los conocimientos que la práctica les brindaba. El post-test realizado 15 días luego que llamaremos de retención de conocimientos a largo plazo, mostró un 15% de respuestas erradas, por lo cual vemos que incluso se redujo con respecto a antes de la práctica, pero no se retuvo lo suficiente como para haber mantenido este 8% inicial. Igualmente sigue siendo un valor muy bueno, ya que se redujo el 10% de errores totales de los estudiantes. Esto es un buen valor y significa que la práctica en sí afianzó los conocimientos no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Ahora, con respecto al test de actitudes relacionadas netamente con la ciencia, comenzaremos diciendo las 7 categorías en las que estos se evaluaban. Diferentes ítems, pero todos pertenecientes a una misma categoría. Comenzamos teniendo al aprendizaje de la ciencia en la escuela, tenemos luego el autoconcepto de ciencia, trabajo práctico en la escuela, futura participación en ciencia, la importancia de la ciencia y por último la pertenencia a la institución. Este último componente pretendía ver qué tan bien se sentía el estudiante en la institución y con ello ver que no se relacionara con su concepto de ciencia. Ahora bien, el método de calificación de estos iban desde totalmente de acuerdo, pasando a estar solo de acuerdo, a que le era indiferente, a que estaba en desacuerdo o a que estaba totalmente en desacuerdo. Para evaluar esto estadísticamente decidimos darle un valor numérico siendo totalmente de acuerdo, el número 5 en esta categoría y el número 1 se le asignaría a totalmente en desacuerdo. Basados en estos valores obtuvimos para cada una de las categorías algún tipo de rango, sabiendo que en algunas de estas categorías algunos ítems eran netamente negativos, por lo cual invertimos estos valores siendo solo para 3 literales. En el caso que dice que la ciencia me parece aburrida, que es el ítem 6, en el caso de que la ciencia me parece difícil y en el caso de que el trabajo experimental de ciencias es aburrido. En estos casos, totalmente en desacuerdo era un valor de 5 y totalmente de acuerdo era un valor de 1. Para todas las categorías obtuvimos valores entre 2,5 y un máximo de 4,4. Cada una de las categorías obtuvo valores distintos, pero cabe resaltar que los estudiantes no prefirieron tener más clases de ciencia a la semana. No sabemos a ciencia cierta por qué podría ser. Especulamos que puede ser debido a que ellos no desean más clases, son estudiantes, son adolescentes, entonces ellos no conocen el concepto y el valor de las horas, el trabajo de los profesores, varias cosas. Tenemos el sentido de pertenencia a la institución, siempre fue alto. Entonces este ítem o esta categoría no nos va a afectar los resultados obtenidos de las otras categorías. La percepción que tienen de la ciencia es buena, ellos saben que la ciencia es importante, pero respecto a la ciencia del futuro, ellos no la ven como una carrera debido posiblemente a las metodologías, a que en muchos casos parece, según los resultados del pretest, que la ciencia les parece un tema difícil, no piensen que es aburrida, pero no se ven como científicos a largo plazo, por ejemplo, sienten que los trabajos grupales ayudan pero no son necesarios,
Y este tipo de respuestas la vimos en el pretest. Con respecto al post-test de actitudes netamente, vimos que ellos en todas las categorías vimos un incremento de valor, por ejemplo pasando de la primera de un valor máximo de 4.3 a un valor máximo de 4.4, en lo cual podríamos decir que los estudiantes están casi totalmente de acuerdo. Esta categoría era el aprendizaje de ciencia en la escuela, por ejemplo. Tenemos la importancia de la ciencia, observamos un máximo de 4.2, que también es un de acuerdo, casi pasando a totalmente de acuerdo. Estos son buenos valores y vimos que después de aplicar este test, todos estos valores subieron, infiriendo que el test cambió su perspectiva con respecto a la ciencia. Mostró que la ciencia, desde otro punto de vista, el punto de vista experimental, es una ciencia diferente a la que ellos piensan, la que es netamente teórica. Los resultados del test de percepción de la práctica de análisis de aguas mostraron todos ellos muy positivos. Las respuestas iban desde casi siempre totalmente de acuerdo, pasando por acuerdo, por en algunos casos era indiferente. El ítem que menor aceptación tuvo, digámoslo así, fue aquel en el que decía que los kits deberían utilizarse en todas las sesiones de clase. Posiblemente ellos no estén acostumbrados a este tipo de metodologías, igual piensen que por hacerse este tipo de prácticas necesitarán un mayor trabajo académico. Como sabemos, son adolescentes, están en proceso de formación. Esto puede ser una novedad para ellos, entonces no estarían tomándolo adecuadamente, pero también puede demostrar que ellos aprecian las prácticas, pero no podrían cambiar la metodología netamente teórica por esta metodología que es un poco más práctica. Sobre los ítems, que las actividades prácticas motivan el aprendizaje hacia la química. Y si el kit cumplió los objetivos prácticos del aprendizaje propuestos, fueron los que obtuvieron las votaciones más altas. Rondaban más o menos entre 4 o 5 como máximo. La percepción de los kits con estos resultados nos dice que es una práctica que valió la pena, los estudiantes la aceptaron de buena manera y los resultados se evalúan en todos los post-test. Observamos que los tests en general no mostraron, digamos, sesgos mayores. Vimos también que no hubo diferencia entre género, suponiendo mujeres y hombres. Fueron más o menos homogéneas las respuestas en todos los tests, así como tampoco la edad marcó una gran diferencia. La edad entre ellos oscilaba en un promedio de 15 años. Para concluir, tenemos los resultados que obtuvimos de tanto de todos los tests como pretest y posttest. Ellos nos mostraron un mejor afianzamiento de los conocimientos netamente respectivos al análisis de aguas, en este caso, que fue nuestra práctica, así como también de las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias. Presentaron una mejoría en la retención y en el afianzamiento de conocimientos. Esto nos da un buen aspecto, nos muestra la utilidad de estos kits para la enseñanza de este tipo de áreas como la ciencia, las cuales se basan en muchos experimentos cotidianos en muchos casos, en otros casos más específicos, pero que en todos los casos son experimentos. Este tipo de metodología constructiva en la cual el estudiante afianza sus conocimientos, los crea a base de sus experiencias, suele ser un buen método para este tipo de áreas. No encontramos una significancia en cuanto a los resultados entre géneros o entre edades, y no tuvimos, bueno, podemos de pronto tener un sesgo, dado que hay unas variables como el estrato social, el estado de las aulas, problemas familiares, cosas netamente psicológicas podrían generar un sesgo, pero de por sí nuestros resultados podrían considerarse confiables, ya que los resultados en sí de la práctica de todos los test fueron muy sólidos. Todas estas utilidades que tiene el docente, todas estas metodologías que podría
incluir en sus modelos, en su enseñanza diaria, le facilitarían a él tanto en enseñanza como a los estudiantes les podría afianzar, mejorar, facilitar la adquisición de conocimientos, la apropiación de estos. El docente facilitaría su labor y el estudiante facilitaría su aprendizaje. Ambos ganan en este caso y afianzarían sus conceptos tanto a largo plazo como a corto plazo. Además de que podríamos incluir en estas prácticas cosas de tipo social, de tipo ambiental, de tipo socioeconómico. Muchas de estas cosas podrían ser útiles en este tipo de prácticas para ser tomadas en cuenta para posteriores estudios. Muchas gracias.